Ahí vamos. Genial. Ya Dale. estamos. Qué Bien. difícil, vamos, lo logramos. Vamos, Genial. Sí, la vamos. tecnología. Sí. Bien, Bueno, acá estamos. bien. Qué bueno, chicas. ¿Cómo están? Qué gusto. Muy bien, muy bien. Gracias, igualmente. Bueno, a ver, Bueno, tenemos dudas, Bárbara, pero bueno, ya Vicky, estamos. arrancamos de vuelta. Arranquemos, bueno, creo que igual para aprovechar el tiempo, nada, comentarles que la idea era que se presentara cada una después de de la presentación que hicimos recién, y que bueno, que estamos haciendo este vivo porque nos parece fundamental hablar de las violencias y de los abusos sexuales, en este caso en las infancias, y que para mí es un placer enorme poder estar charlando con las dos y que, bueno, Bárbara, nos hayas dado como este espacio tan importante, tu experiencia, tu especialidad, a mí me parecen sumamente importantes para poder abordar esta temática, así que bueno, eso, que tengamos la palabra ahora para presentarnos cada una y empezar el diálogo sobre este tema. Bien. Bueno, ¿querés empezar? Como quieran ustedes. Sí. La invitada de honor. Bien. Bueno, primero que todo les agradezco esta invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde y me presento. Mi nombre es Bárbara Porter, soy psicóloga, doctora en psicología. Llevo ya tiempo trabajando con mujeres, maternidades, niñez y me interesa mucho, ¿cierto? A través del trabajo de investigación, también el trabajo clínico que hago, poder ayudar, ¿cierto? A erradicar finalmente todos los tipos de violencia, principalmente, ¿cierto? Por prevalencia a las mujeres y a la niñez. Y sin duda que una de esas violencias es el abuso, ¿cierto? El abuso sexual, que se da en ciertos contextos, tiene ciertas consecuencias, ¿cierto? Y que además se da en conjunto con otras violencias, que eso también está bueno que lo podamos hablar, ¿cierto? Porque no es un hecho aislado, cuando ocurre un abuso, no es un hecho aislado, se da en un contexto que facilita que ocurra aquello y que se cronifique en el tiempo, que eso es lo más grave, ¿sí? Así que gracias por invitarme. Gracias, gracias Bárbara, a vos. Bueno, mi nombre es Dice, Giselle Molina, soy profesora en Ciencias de la Educación, especialista en Educación y TIC, especialista en Educación Sexual Integral, militante, feminista, militante de la ESI. Mi bandera pedagógica en todos mis trabajos es siempre la educación sexual integral, siempre como bandera política y pedagógica es como mi frase célebre. Así que nada, trabajo con la educación sexual integral hace aproximadamente 15 años. Hemos tenido posibilidades de trabajar y dar mucha formación en universidades, organizaciones sociales, escuelas, talleres, dentro de la provincia, dentro del país y también en el exterior, como en Perú, Venezuela, México. Así que nada, esto de los vivos me da algo de nostalgia. Lo hacía mucho durante la pandemia. Sabemos Mm, que para quienes somos mente inquieta necesitábamos hacer algo, así que en ese momento fue cuando explotó y bueno, ahora está complicado tomarse esos tiempitos para poderlo hacer, pero sí que valioso esto de encontrarnos, de hacernos un tiempo también mm, para la educación, para que llegue a todas las personas que más puedan y también, por supuesto, para la militancia, que esto es pura y exclusivamente porque creemos en la educación sexual, porque creemos en garantizar derechos, creemos que podemos terminar con educación, todo esto que estaban mencionando mm. recién. Así que bueno, eso, estoy muy agradecida también que Hugo me haya invitado. Gracias. bueno, muchísimas gracias a las dos. Bueno, volver a decirles que, porque esto no va a salir en en esta en vivo desde tu canal, desde tu red, que entonces desde el observatorio tenemos la inquietud y digamos, como la gran preocupación de poder hacer visibles todas las violencias que están vinculadas a las violencias de las mujeres y en particular a la violencia sexual, porque es la que tiene que ver y es base fundamental, digamos, para poder comprender la violencia obstétrica. Y en ese marco vamos a empezar con algunos vivos, y este es el primero que estamos haciendo, así que bueno, por eso también algunas cuestiones técnicas
que están apareciendo. Yo quiero como aclarar también que en este vivo yo voy a estar más que nada como militante, más allá de mi experiencia en el trabajo de la violencia obstétrica y de mi formación profesional, que soy socióloga y que vengo trabajando mucho el tema de las violencias sexuales y de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Pero bueno, la idea es justamente que Giselle, que es está especializada concretamente en lo que es educación sexual integral, sea como nuestra gran colaboradora en este diálogo en cuanto a los conocimientos específicos. Por eso los vivos lo vamos a hacer de esta manera, como conversar. Nosotras generar el espacio de conversación, invitando siempre a alguien que tenga mucha formación sobre esto para que nos colabore en el diálogo, y que el diálogo sea principalmente poder resolver algunas dudas, aclarar análisis sobre, en este caso, el abuso sexual infantil con Bárbara. Bueno, por ahí muchas preguntas, pero bueno, básicamente para poder comenzar, Bárbara, un poco lo que habíamos hablado antes, lo que yo te venía contando, es que nos interesa como poder ir aclarando, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual en las infancias en relación a cuáles son las condiciones que lo posibilitan, y que obviamente en esto, como vos decías recién, está enmarcado en muchos aspectos que hacen posible que suceda, ¿sí? Y en esto, por ahí cuando empecemos a hablar ahora de cuáles son las posibles condiciones, ahí vamos viendo entre nosotras con vos, si te parece, a dónde vamos profundizando, porque bueno, creo que claramente tu aporte tiene mucho que ver con esta mirada desde la psicología ecológica, y que tiene en cuenta todos los subsistemas que van generando las posibilidades de que exista el abuso sexual en las infancias. Pero bueno, se puede ir haciendo hincapié en alguno u otro aspecto, y esto también tiene mucho que ver con lo que nos van diciendo las personas que nos están viendo. Si quieren preguntar algo, va a ser súper bienvenido. Así que bueno, consultarte cómo tenemos que pensar en los grandes condicionantes del abuso sexual en las infancias. ¿Qué podrías decir? Sí. En principio, bueno, ahí vamos. Es una tremenda pregunta, ¿cierto? Y ahí yo creo que entra todo el modelo, tal como tú decías, ecológico. Si a alguien le interesa buscar el modelo ecológico de Bronfenbrenner, es como lo que utilizamos para poder comprender los fenómenos que ocurren en este microsistema que es la familia, ¿cierto? Que no está aislado de la comunidad, que no está aislado de lo social, las instituciones, la cultura, y quizás partir por entender que el fenómeno del abuso sexual es un fenómeno de dominación, ¿cierto? Lo que está a la base es un abuso de poder, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesariamente hay una relación asimétrica en la cual un adulto, ¿cierto?, ejerce violencia, ¿cierto?, sobre una persona en situación de vulnerabilidad, que en este caso puede ser un niño o niña, ¿vale? Ahora, esta situación de dominación se ve favorecida en ciertos contextos que generalmente están vinculados o se dan dinámicas de violencia en el contexto en el cual se ejercen. Distintos tipos de violencia. Una de ellas es la violencia machista, ¿cierto? La violencia de género, que generalmente cuando hay abuso sexual, en la gran mayoría de los casos hay antecedentes de violencia hacia la madre de esos niños y niñas, ¿ya? También otro factor que posibilita, ¿cierto?, el abuso tiene que ver con el contexto, la comunidad, que no hay justamente lo que ustedes se dedican, no hay una educación sexual, los niños y niñas no saben nombrar sus partes, los abusadores. También es muy importante entender que, bueno, la gran mayoría de los abusadores son de género masculino, ¿cierto? Sabemos que más del 90-95% de los perpetradores son de género masculino. Hay mujeres también, pero son en mucho menor grado, y más del 80% de los perpetradores son del círculo cercano a los niños y niñas. Generalmente padre, padrastro, tíos, primos, ¿cierto? Personas que circulan. Por lo tanto, tenemos que entender que el abuso no ocurre de un día para otro.
el abuso es un proceso que tiene distintas etapas y tenemos que comprenderlo como un proceso en el cual el perpetrador va poco a poco sometiendo a ese niño a través de distintas técnicas, ¿cierto? Hasta lograr perpetrar el abuso sexual, y luego viene todo lo que es el control, ¿cierto? A través del miedo, el amedrentamiento, y finalmente lo más probable y lo que se incluye siempre dentro de los ciclos del abuso sexual es la retractación luego de la develación. O sea, si lo pudiéramos poner en pasos, hay una primera etapa que es como de seducción. Generalmente los perpetradores detectan a niños y niñas que están en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, que los papás se están divorciando, que ese niño o niña tiene alguna carencia afectiva, ¿cierto? Se acercan como para poder cubrir esa necesidad. Por lo tanto, los niños y niñas generan un vínculo de afecto con esa persona y empiezan a generar confianza. Luego el abusador empieza a tener como pequeños secretos que no necesariamente tienen que ver con la conducta sexual, sino como para generar este lazo de intimidad, ¿cierto? Con ese niño o niña, hasta que finalmente ejerce el abuso, ¿cierto? Que no sé si Instagram me va a permitir entrar en detalle, pero tenemos que entender que no solamente es el acto sexual, sino que hay muchos otros tipos de abuso, como la exposición a ciertos contenidos, ¿cierto? Otro tipo de conductas que no necesariamente incluyen lo que típicamente se conoce como una violación, por ejemplo. Y luego de eso viene la utilización de estas otras técnicas, que es amedrentar, avergonzar a la víctima, ¿cierto? Para que mantenga el silencio, y cuando la víctima finalmente rompe el silencio y ocurre la develación, que eso es en menos del 30% de los casos las víctimas hablan, en un 30% de los casos finalmente los niños y niñas pueden hablar. Ahora, igual ahí me gustaría decir algo respecto al tema de la develación, y por eso, por lo menos acá en Chile, no sé cómo será en Argentina, se promulgó la ley que se llamó derecho al tiempo, porque no necesariamente un abuso se va a develar inmediatamente luego después de haber sido abusado. Hay muchas personas, yo trabajo con mujeres que han sido abusadas en su niñez y que finalmente ahora pueden finalmente expresar, ¿cierto?, lo que vivieron. Entonces, ocurre la develación, y esto es muy importante de entender, sobre todo para los procesos judiciales, que se tiene que entender como un paso más dentro del proceso, generalmente la retractación, porque tenemos que entender que el abuso necesariamente ocurre en un sistema que está generando control sobre la conducta de ese niño o niña. Por lo tanto, si al momento de la develación el niño o niña encuentra una respuesta que duda, ¿cierto?, que es ambivalente o que derechamente lo culpa, lo más probable es que ese niño se retracte, aun cuando obviamente el abuso haya ocurrido. Y aquí tenemos el rol de las instituciones, ¿cierto? Que muchas veces cuando los niños y niñas o las madres van a buscar ayuda, lo que encuentran de parte de las instituciones es violencia institucional, ¿cierto? Y aquí viene el rol cultural, social, que tiene este sesgo androadultocéntrico, que tiende a creer, ¿cierto?, al hombre adulto, el testimonio de un hombre adulto va a valer más que el testimonio de un niño, ¿cierto?, que tiende a tacharse como inoculado por la madre, como parte de una campaña de difamación, ¿cierto? Y ahí hay que tener mucho ojo, porque este es el típico discurso que tienen algunas personas, algunas organizaciones incluso, para deslegitimar los pedidos de ayuda de los niños y niñas que han sido abusados, aludiendo al falso síndrome de alienación parental, que me imagino que ustedes lo conocen, ¿cierto? Sí, sí. Y que básicamente es una campaña para deslegitimar los abusos, y es muy importante entender que en la experiencia traumática, mucho más importante que el relato es el síntoma, ¿vale? Y un niño o niña no puede falsear un síntoma. Es muy poco, es muy improbable que un niño o niña con la capacidad cognitiva, ¿cierto?, de las funciones que pueda organizar, pueda planificar, ¿cierto?, una actuación que logre engañar a un experto respecto a sus síntomas, y además mantener eso en el tiempo. Yo he visto casos acá de niñas que han sido abusadas y que a lo largo de los años van manifestando
síntomas que son completamente coherentes con el abuso por mucho tiempo, y aún y todo no les creen, ¿vale? Entonces, ahí tenemos varias cosas. Uno, como para resumir, que el abuso no es un hecho aislado, sino que es un proceso que tiene distintas etapas, que ocurre en un contexto que lo facilita, un contexto familiar, un contexto comunitario, cultural, social, institucional, y que lamentablemente cuando el niño o niña llega a develar, que es el 30% de los casos, o sea, el 70% pasa a ser como la cifra negra, que nunca nos enteramos, ¿cierto?, de los abusos. En la gran mayoría de los casos, en lugar de encontrarse con instituciones que protegen a ese niño, niña y al adulto protector, que en la gran mayoría de los casos es la madre protectora, ¿cierto?, que ya es como una categoría política, ¿cierto? La madre protectora es la que defiende al niño o niña en contra, ¿cierto?, de toda esta violencia institucional. Finalmente se encuentran con la deslegitimación y a veces una verdadera persecución, madres que incluso llegan a perder el cuidado personal de sus hijos e hijas por haber sido falsamente diagnosticadas como alienadoras. No sé si eso responde en parte. Sí, sí. Mira, ahí yo, retomando un poco esto que acabas de decir como uno de los factores, pienso justamente en la importancia de la develación en relación a poder analizarla no solamente desde el mecanismo de control que ejerce el agresor, sino también justamente en esto que vos mencionás de la cultura institucional y no institucional, ¿no? O sea, como esta desacreditación del relato de las infancias, también adultocéntrica, ¿no? Que está muy vinculada a las relaciones patriarcales, por supuesto, esa desacreditación del discurso materno, ¿no? De las mujeres son las protectoras, pero finalmente son las que primero son desacreditadas, y todo esto vinculado siempre a esa relación de poder patriarcal, ¿no?, que hay sobre las mujeres. Para mí queda como muy en evidencia cómo persiste tanto, digamos, la relación patriarcal, cuando justamente queremos acompañar y queremos resolver, o queremos acompañar el proceso de salud de una situación de abuso sexual infantil, ¿no? Porque justamente te encontrás con todos estos obstáculos que están vinculados, creo yo, ¿no?, a estas relaciones de poder patriarcales, ¿no?, que se van haciendo claras con distintas conductas, ¿no?, como esta desacreditación, como decía, y la poca posibilidad de que sea valorado el síntoma sin esperar el relato o la develación, ¿no? A mí me parece esto como muy importante, por eso también pensaba recién que vos nos pudieras comentar bien cuáles son los síntomas más allá del relato, ¿no? Porque acá aparece en principio también esa desacreditación, ¿no? Cuando una mamá lleva a su hija o está pensando, está analizando que algo está pasando y que es raro y que no es una conducta que esté vinculada a algo que pueda ser explícito en entender la causa, hasta que no haya relato concreto de develación en general, no te toman, no te reciben en las instituciones. Entonces, el rol cultural, comunitario, el rol, digamos, de la comunidad en esto es fundamental, ¿sí? Para poder ir generando los cambios. Digo, las instituciones yo creo que van a cambiar en la medida en que nosotras, como comunidad, nosotras, las personas, vayamos generando estas aperturas, estas como presiones, ¿no?, al sistema, y por eso la importancia de hacer visible esto, ¿no?, entre todos nosotros. Entonces, bueno, ¿qué síntomas podrías ir mencionándonos en relación a las características que se están presentando? Sí, lo primero que creo que es importante entender es que la memoria traumática no es igual a la memoria no traumática. Y esto es algo que el sistema judicial parece desconocer, ¿vale? Esto no es algo reciente, hay investigaciones que muestran, afortunadamente la neurociencia ha ido desarrollándose a pasos muy agigantados en los últimos años, pero es como que el sistema judicial todavía no logra captar eso en los procesos judiciales. Y una cosa muy importante, voy a entrar al tema de los síntomas, y por eso quiero definir un poco el tema de las memorias, porque generalmente el pivote que define, ¿cierto?, el éxito de un proceso judicial es el relato
del episodio y como que se tiende a discriminar la veracidad de un hecho en tanto el relato de ese episodio sea coherente, sea siempre el mismo, el niño tenga exactamente claro dónde estaba, cuándo ocurrió, qué fue lo que ocurrió, y que si se lo preguntan 3, 4, 5 veces, el niño o la niña pueda relatarlo exactamente igual. Y cuando hay incoherencias, cuando hay lagunas, cuando hay contradicciones, tienden a decir, no, está mintiendo. Aun cuando ese niño o niña presente una serie de síntomas, signos y síntomas, ¿cierto? Físicos, emocionales, cognitivos, que dan cuenta de la experiencia traumática, ¿vale? No quiero extenderme mucho en esto, pero sí creo que es importante entender que la memoria traumática no es igual a la memoria natural, simplemente porque el cerebro no está funcionando de la misma forma cuando nos sentimos abrumados por el terror que implica, por ejemplo, un abuso, ¿ya? Y aquí quiero hacer mención a una parte del cerebro que es fundamental. Ahora que nosotras estamos hablando, nuestro tálamo, ¿cierto? Que es una parte del cerebro que está encargada de integrar nuestra experiencia, ¿vale? La información que está entrando por nuestros 5 sentidos a través de la vista, el olfato, el oído, el tacto, ¿cierto? La propiocepción, la sensación del cuerpo, es una experiencia coherente, integrada, ¿vale? Por lo tanto, eso pasa al hipocampo y se memoriza como una experiencia holística, ¿vale? Por lo tanto, mañana cuando a ustedes les pregunten qué hicieron ayer en la tarde, van a decir, no, tuvimos un live en Instagram con Bárbara, hicimos esto. ¿Y qué hiciste antes? No, antes me tomé un mate, luego hice el live y después seguí trabajando. Vas a tener una noción temporal, ¿cierto? Somática, cognitiva, emocional, integrada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, cuando vivimos una experiencia aterradora, es tanta la adrenalina que secretamos que el cerebro no funciona de la misma forma. Y uno de los cambios que ocurre en una situación traumática es que el tálamo se satura y deja de funcionar igual. Por lo tanto, no somos capaces de integrar la experiencia. Por lo tanto, la memoria traumática que ocurre mientras el tálamo no está funcionando de la misma manera, se va a recordar de manera fragmentada, ¿vale? Se va a recordar de manera fragmentada. Por lo tanto, la memoria episódica de a mí me ocurrió en la casa de mi papá, que cuando estábamos comiendo en la noche, eso en la gran mayoría de los casos no existe. O existe una versión muy alterada de lo mismo, justamente porque no estaba en mis capacidades mentales en ese momento para poder integrar la experiencia como algo coherente. ¿Qué es lo que se va a recordar? No la memoria explícita y episódica, sino que se va a recordar lo que llamamos la memoria implícita, que es lo que entra de manera inconsciente, ¿cierto? Y que se guarda de forma procedural y emocional. La memoria procedural es cómo hacemos las cosas, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Cuando tú aprendes a andar en bicicleta, tu cuerpo aprende a andar en bicicleta. ¿Se entiende? Y cada vez que te subes a la bicicleta no tienes que recordar las instrucciones. ¿Se entiende? Tú te subes a la bicicleta, empiezas a pedalear, mantienes el equilibrio y puedes andar. Esa es la memoria procedural, ¿vale? En las experiencias sexuales existe memoria procedural. ¿Se entiende? Por todas las sensaciones que están asociadas a esa experiencia. También existe una memoria emocional, ¿ya? ¿Cómo me sentí en ese momento? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede existir sensación y emoción sin un recuerdo, sin un referente episódico, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo que quizás ustedes han visto. Mujeres, ¿cierto? Adolescentes o adultas que inician su vida sexual y en ese momento, cuando su pareja las toca, se sienten paralizadas, se sienten aterradas, tienen ganas de salir corriendo, sienten asco, sienten rechazo y no logran explicar por qué les pasa eso con su pareja, si es que ellas quieren a su pareja. Y al poco andar empiezan a ocurrir estas sensaciones de reexperimentación con estos recuerdos fragmentados y finalmente llegamos a entender que hubo un abuso que luego se encapsuló. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, lo que suele ocurrir, ¿cierto? Es que lo primero que vemos es el síntoma, no el relato, ¿vale? Más aún en los niños y niñas cuyo desarrollo cerebral está en curso. No hay una corteza prefrontal formada que pueda articular, ¿cierto? Como podría ser en una adulta,
y que además el área de Broca, que es la relacionada con el lenguaje, también queda, por decirlo en simple, desconectada del sistema. Por lo tanto, el hecho de que un niño o niña pueda poner en palabras una experiencia traumática es prácticamente imposible, ¿vale? Acá en Chile, menos del 5% de los casos que llegan a ser denunciados por abuso sexual llegan a tener condena. Claro. Justamente una de las grandes limitantes es esta, porque la veracidad del hecho se pone casi únicamente en el relato del niño. Yo he visto, conozco casos de niñas abusadas de 5 años que entran a hablar con la fiscal, que es como el persecutor, ¿cierto? El que estaba encargado de investigar, y la fiscal le dice, bueno, ¿y qué pasó en la casa de tu papá? La niña obviamente se angustia, ¿cierto? No le sale palabra, sale corriendo de la sala, huyendo, y la fiscal dice, bueno, si es que la niña no va a colaborar, entonces vamos a cerrar la causa, ¿vale? Y dejamos de ver el daño, ¿cierto? Que se expresa a través de, y aquí voy a ir a los síntomas que van a ir cambiando según las edades. Pero, por ejemplo, los preescolares, que es cuando más cuesta, porque ahí obviamente que el recurso verbal es mucho menor. Los niños están recién aprendiendo a integrar el lenguaje, por lo tanto es mucho menos probable que puedan verbalizar. Muchos niños ni siquiera conocen el nombre de las partes. Y aquí hay una estrategia que utilizan los abusadores, que es que le cambien el nombre a las partes del cuerpo, para que cuando el niño o niña hable, se refiera a cosas que los adultos no sean capaces de entender. ¿Se entiende? Entonces, nombran los genitales, por ejemplo, la boca, las otras zonas erógenas, con nombres diferentes a los que realmente tienen, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Aquí yo distinguiría 3 grandes como grupos de síntomas. Uno son los síntomas externalizantes, que ya los voy a explicar. 2, los síntomas internalizantes. Y 3, los síntomas psicosomáticos, ¿ya? Los síntomas externalizantes son todo lo que el niño o niña expresa hacia afuera y generalmente son lo que más ruido hace. El niño no se puede concentrar, está inquieto, está más peleador, ¿cierto? Está más agresivo con sus compañeros, con la mamá, no se puede quedar sentado en el colegio, del colegio llaman que el niño está peleándose con los compañeros, que no hace las tareas, no hace las labores, se le pierden las cosas, está oposicionista, ¿vale? Eso es todo lo externalizante. Los síntomas internalizantes, que hay otros niños y niñas que reaccionan hacia adentro, es el niño que tiende a dejar de hablar, se aísla de los demás, está muy apegado a la mamá, no se quiere separar, no quiere ir al colegio, ¿cierto? Está más invadido por la ansiedad, ¿cierto? Por el llanto, la tristeza, y está más apagado, apagada, no quiere salir a jugar, lo que antes le interesaba ya no le interesa, se tiende a aislar en el colegio o definitivamente no quiere ir al colegio, ¿vale? Y los síntomas psicosomáticos que tienen que ver con dolores, dolor de estómago, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, que el niño empieza a tener, por ejemplo, vómitos o empieza a tener problemas gástricos, ¿cierto? Empieza a tener alergias, también la encopresis, la enuresis en niños que ya controlaron esfínter, que súbitamente dejan de controlar esfínter, y obviamente también todo lo relacionado al sueño, ¿cierto? Cuando empiezan a tener pesadillas, terrores nocturnos, ¿cierto? Todo eso hay que verlo en conjunto. Obviamente que un síntoma aislado no es suficiente, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a ver que a partir de un cierto momento esto ha ido increciendo, que el niño, por ejemplo, se resiste a ir a la casa del papá, o se resiste a ir a la casa del abuelo, o se resiste a estar a solas con ciertas personas, que empieza a tener conductas, ¿cierto?, de aferramiento con el cuidador que considera seguro, que en general es la mamá, ¿cierto? Obviamente que hay que poner atención, ¿ya? En los adolescentes, en los preadolescentes y adolescentes se incorporan otro tipo de conducta que generalmente tiene que ver con conductas de riesgo, ¿cierto? Conductas autolesivas, como cortarse, por ejemplo, quemarse, y también con consumo de sustancias, que justamente todo lo que buscan estas conductas, ¿cierto? Las conductas autolesivas y también el consumo de sustancias, tiene que ver con buscar regular estas emociones, ¿cierto? Que probablemente le produce esta situación de el abuso. Que tenemos que entender
que lo primero que vamos a tratar de hacer todos los seres vivos, cuando nos vemos en una situación de amenaza, va a ser huir de la situación de amenaza o luchar, ¿ya? Cuando tú ves una cebra que está en la sabana africana y aparece una leona, lo que va a hacer la cebra, que se va a encender el sistema de alerta biológica, se va a secretar mucha adrenalina y va a preparar su musculatura, su sistema circulatorio, nervioso, cierto, respiratorio, para salir corriendo a toda velocidad. O bien, en otro caso, ¿cierto? En animales que son similares en cuanto a peso, en cuanto a fuerza, van a entrar en pelea para poder defenderse. Un niño pequeño no puede ni luchar ni huir. Por lo tanto, lo más probable es que va a activar la tercera forma de defensa que tenemos, que es congelarse, ¿vale? Y ahí también entran todos los síntomas disociativos. Síntoma disociativo es aquel en el cual finalmente la mente entiende que no, el cuerpo no puede huir, por lo tanto huyo con la mente. ¿Cómo se ve esto en un niño? El niño tiene la mirada perdida, se queda como en blanco, en el colegio empiezan a decir, este niño está en las nubes, parece que está en otro planeta. También a veces las mismas personas después dicen, es como que estaba en una película, como que me salí del cuerpo, como que no sentía nada, ¿vale? Entonces, todos esos síntomas están indicando, ¿cierto?, que hay una amenaza grave que ese niño o niña percibe en su entorno, ¿vale? Y por lo tanto hay que poner ojo. Bien, 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 gracias, Bárbara. Y también tú, habíamos estado observando que uno de los síntomas o conductas es la expresión de la excesiva dependencia de una de las figuras protectoras, ¿no? Como un indicador, Sí. más que síntoma, ¿no? Un indicador conductual. O sea, cuando aparece de repente esa excesiva dependencia con una persona de protectora, también hay que prestarle atención, ¿no? Sin lugar a duda, o sea, piensa tú que todos los mamíferos tendemos a apegarnos, más aún el mamífero humano, que nace completamente dependiente. O sea, el mamífero humano, ¿cierto? Por una necesidad de supervivencia, va a tender a apegarse al cuidador, que en general es la madre, ¿cierto? La cuidadora, para poder sobrevivir. Y la conducta de apego se juega en los momentos de estrés. ¿A quién recurre ese niño cuando se siente en peligro? Por ejemplo, si tú vas a una plaza, ¿cierto? A un lugar de juegos y está tu hijo ahí jugando, si es que hay un apego seguro, el niño probablemente se va a alejar para jugar, porque se activa el sistema de exploración, ¿vale? Pero ¿qué pasa si viene un perro ladrando? ¿Cierto? Se va a activar el sistema de apego y el niño va a correr hacia la madre, porque ahí se siente seguro. ¿Se entiende? Entonces, el vínculo de apego se juega en los momentos de estrés. ¿A quién acude ese niño cuando se siente amenazado? Obviamente que si el niño está siendo abusado, va a arrancar de la persona que le abusa para ir al que considera un puerto seguro. Y que sabemos que en la mayoría de los casos es la madre, ¿vale? Por lo tanto, la conducta de aferramiento es un indicador, ¿cierto? Tal cual. Bien, porque, bueno, esto que recién justamente alguna de las chicas mencionaba, esto que decías al comienzo, ¿no? Cómo se subestiman todos los indicadores y los síntomas y los signos cuando no hay develación, digamos, ¿no? Entonces, importante saber que hay que prestarle atención como algo que indica que algo no anda bien en el niño, la niña, cuando presenta alguna de todas estas conductas y sintomatologías que has mencionado y sobre todo cuando permanecen, ¿no? No es que es un día que expresó este malestar, sino que evidentemente se va a ir observando como algo que permanece, ¿no? Esa era otra de las cuestiones que analizábamos cuando nos pusimos a leer un poquito sobre esto, ¿no? Como no es una angustia de un día, sino como, bueno, hay algo que está permaneciendo, entonces hay que prestarle atención. Obviamente, siempre, ¿no? O sea, cuando hay alguna expresión de malestar, está indicando que algo no anda bien, entonces tenemos que, como adultos protectores, tomar ahí ese rol de ver qué está pasando con esta niña. Pero cuando hablamos de abuso sexual infantil,
prestarle mucha atención a la articulación, a que van acompañados, y estar en esto seguras y seguros de que, bueno, algo está pasando y yo voy a tomar carta en el asunto, digamos, más allá de que las instituciones a veces nos rechacen, nos digan, no, no pasa nada. ¿Cuántas veces hemos conocido casos de mamás, justamente, que a lo mejor están con, su hijo tiene, no sé, problemas de estreñimiento, ¿no? Permanente, van a la médico, pediatra, y no hay un llamado de atención frente a esa problemática. O sea, realmente a nosotras nos llama mucho la atención que algunos profesionales de la salud no estén advirtiendo la relación de estos indicadores con una problemática más profunda, ¿no? Que no sea solamente un problema digestivo, ¿no? Nos pasa acá en la provincia, por lo menos, digamos, con las experiencias que hemos tenido. Bueno, acá también ha pasado no solamente en términos de abuso sexual, sino que de maltrato grave, que han habido casos de niños y niñas que han sido finalmente asesinados, ¿cierto? Han terminado muertos, y que en un maltrato extremo, que no era la primera vez que ocurría. El niño tenía lesiones previas, tenía fracturas que habían sanado. O sea, uno dice, bueno, ¿qué pasó con los profesionales que atendieron a ese niño o a esa niña antes? ¿Cómo no saltan las alarmas de que algo está pasando aquí, ¿cierto? Entonces, claramente ahí hay una necesidad, ¿cierto?, de formar a los profesionales de la atención primaria de salud, de los consultorios, de los hospitales, y también, por supuesto, a los funcionarios del sistema proteccional y judicial también, ¿cierto?, para poder detectar y validar, y también saber cómo recabar la información, ¿cierto? Porque no es posible que un adulto o adulta le pregunte a una niña de 5 años abusada qué fue lo que pasó con su papá. Sí, ¿cierto? Tiene que haber ahí una expertise. Por eso tan importante esto. Ojalá podamos tener más vivos sobre esto, porque digo, si no tomamos el rol nosotras, ¿no? Y nosotros los adultos protectores, frente a esta atención, ¿sí? Si las instituciones no lo están haciendo, por distintos factores, esto, ¿no? Volvemos a decir, esta desacreditación, esta manera de sostener los vínculos, ¿no? Las relaciones de poder. Algo está pasando, ¿no? Que cuando nos piden solamente ir a denunciar, en el caso que da de violación, cuando reúne todos los síntomas e indicadores, algo pasa, ¿no? ¿Por qué no hay voluntad de acceder a la causa real de ese malestar cuando hay un responsable, que generalmente, como vos decías, es un varón? Y acá aparece todo el tema de la importancia de salir del silencio y sancionar, ¿no? Esto de mostrar la necesidad de que estas conductas sean sancionadas, no solamente acompaña la salud, digamos, la reparación de esos acontecimientos y de esa vida, sino que hace a otra sociedad también, ¿no? O sea, porque yo pensaba la otra vez qué importante volver a mencionar algo que a veces es tan obvio, que es la necesidad de poner límites. O sea, sabemos que son necesarios los límites en la construcción de la identidad en las infancias, pero cuando hablamos de las relaciones sociales y vemos que justamente la impunidad tiene que ver con la ausencia de límites, es decir, a aquella persona que ejerció una conducta violenta y abusó, en este caso, de un niño o una niña, tiene que ser sancionada. Si no se sanciona, ¿cuál es el mensaje, no? Sí. Claro, una total impunidad, ¿cierto? Y quería mencionar también un fenómeno que quizás ustedes han visto, que en inglés la sigla es DARVO, que es Deny Attack Reverse Victim Offender, que lo voy a traducir, que quiere decir que generalmente el agresor o el abusador ejerce el maltrato o el abuso. Lo que ocurre después es que niega el abuso, ¿cierto? E invierte la víctima como si fuera la ofensora y él queda como víctima. ¿Se entiende? Entonces, este es un fenómeno que se da en todos los tipos de violencia, ¿vale? En todos los tipos de violencia, quien ejerce la violencia, ¿cierto?, no solo va a negar haber ejercido ese maltrato, sino que además va a tratar de aparecer ante los otros como si él fuera la víctima, ¿cierto? Esta mujer que me difama, esta mujer que está despechada, esta mujer que quiere dinero y por eso
me difama de esta manera, que está utilizando el sistema judicial para alejarme de mis hijos, ¿cierto? Y el personal que no está preparado, que no es experto, cae, Tal cual. cae. Y les Pero cree, porque cae, generalmente claro, van a pero acompañar... cae, ¿Sí? no, digo que cae por esto, ¿no? Cae porque todavía eh, hace falta mucho trabajo para fortalecer el relato de la verdad, ¿no? O sea, ¿a quién le vamos a creer? ¿No? O sea, ¿por qué le creen? En todo caso, si la otra persona reúne todas las condiciones, todas las características, todos los indicadores de que está, porque digo, cuando la verdad se hace presente, no hay dudas. El tema es cuando la justicia, ¿sí?, le cree al abusador, eh, está diciendo en realidad que está sosteniendo relaciones de poder que no quiere romper, ¿no? Yo creo ¿Sí? eso, yo creo que cuando la verdad se devela y no hay dudas. Y conocemos un montón de situaciones de abuso, en el caso, por ejemplo, acá en Mendoza, una situación muy grave, en el caso bueno, el caso Próbolo, digamos, donde costó muchísimo que se pudiera juzgar desde los indicadores y los síntomas, porque eran niños que no podían construir un relato tal cual lo quería el Poder Judicial. Pero la verdad estaba clara, ¿sí? El tema es que en realidad la sanción tenía que, tenía que expresarse desde el lugar de, digamos, de darle la palabra a quienes han sido, en este caso, habían sido sometidas y sometidos, y no eligen ponerse en ese lugar, ¿no? Es una cuestión política en este sentido. O sea, eligen no quedarse con el lugar de la verdad, ¿sí? Eligen por algunas cuestiones muy complejas, o no, a veces, ponerse en el lugar de la persona que está ejerciendo el poder. Totalmente, totalmente. Es que tenemos que entender que las instituciones están para replicar la cultura en la que estamos. Las instituciones no van a cambiar la cultura en la que estamos. Y la cultura en la que estamos tiene un sesgo andro-adultocéntrico, ¿cierto? No estamos tan separados del pater familia. Nuestra cultura es heredera del pater familia, que en el Imperio Romano, hace 2000 años, hacía así, los niños vivían y hacía así, los niños morían. El filicidio, ¿cierto? Fue una práctica habitual hasta el siglo XII, en el cual un papa, que no recuerdo el nombre, creó el torno para que los bebés no deseados los llevaran a los monasterios y los dejaran ahí para que no siguieran matando niños y niñas. Entonces, no estamos tan separados de eso, y ahí hay otro sesgo que tienden a tener las instituciones, que es el sesgo familiarista, que es, aun cuando ese padre haya ejercido maltrato o abuso, es el padre y tiene que vincularse con ese niño, ¿ya? Dejando de ver que el primer derecho que se debe respetar es el derecho a vivir libres de violencia, ¿ya? Pero dicen, pero es que el padre tiene derecho a vincularse con el niño tiene derecho a vincularse con el padre, pero no si el padre ejerce abuso, no si el padre es una presencia dañina que está ejerciendo un daño, ¿cierto?, en ese sistema nervioso, y que además hay tanta investigación al respecto, Sí, que es ¿ya? obvio, ¿no? Que es como que parece a veces casi de sentido común y decís, ¿cómo puede ser? Si sabemos que no le está haciendo bien, ¿no? Bueno, y en Mira, esto yo de las pensaba, instituciones, yo... perdón, Sí, dale, Sí, sí, Gis. con Vicky. sí. No, Yo no, pensaba en todo toma esto la que palabra. estaban. No, es que está re interesante lo que están diciendo, yo estoy anotando todo. Pero pensaba en todo esto que ustedes estaban mencionando, lo que dice Bárbara, cuando vamos a denunciar, cuando vamos a, a que las instituciones nos acompañen, instituciones judiciales y demás. Pero yo también pensaba en todas las personas que no llegamos a esa instancia, en todas las personas en esta 70% que Sí. mencionaba Bárbara, que recién mencionó que el 30 habla y el 70 no, pero quizás el 70 intentó hablar en algún momento y que no hubo una red de apoyo para ese contexto. Entonces eso, digamos, conocemos estadísticas que se denuncian, estadísticas que llegan a un lugar, pero ¿qué pasa con los lugares, la familia, donde esto ni siquiera está, eh, ni siquiera es un cuestionamiento, o sea, que es algo naturalizado, si se quiere, es una cuestión de abuso, de roles que se viene dando de generación en generación,
que después cuando una persona rompe ese ciclo, empezamos a investigar y empezamos a ver que no es la primera persona abusada en su Sí. familia y que muchas veces, cuando se da en el caso de hermanas, por ejemplo, si una, la mayor, es la abusada o la menor es abusada, cuando habla no es por ella, sino que habla para proteger al resto de sus hermanos. Entonces, me quedo mucho pensando, y en el rol de la escuela también como institución, de la cual soy muy crítica, porque soy pedagoga, pero más crítica que pedagoga. Entonces, en pensar en qué hacemos en la escuela, porque he estado leyendo también los comentarios que nos están dejando, que agradezco un montón, que me ayudan así a pensar en todo esto. ¿Qué pasa en esas familias? ¿Qué pasa en esos lugares donde la única posibilidad que tiene esa infancia, esa adolescencia, es que le escuche una persona externa al lugar donde está siendo abusada? Porque hay una realidad, muchas personas no saben que lo que le hace su mamá, su papá, principalmente su papá, su padrastro, su tío, su hermano, está mal. No lo saben, porque está naturalizado, porque así se crió, porque eso eran juegos, que también hay una cuestión de juego que es para trabajar un montón, donde yo en los talleres de juegos y demás, siempre doy esa posibilidad de que quien quiera jugar juega y quien no, no, porque el juego también está muy asociado al abuso, porque siempre juegan con nuestro cuerpo, juegan con nuestras decisiones, juegan. Claro, cuando una persona va desarrollándose, va creciendo, el juego, te dicen juego y es una situación traumática. Sí. Yo no quiero jugar, a mí el juego me hace mal. Entonces poder resignificar el sentido del juego y demás me parece fundamental. Pero volviendo a la institución escolar principalmente, es pensar en que hay situaciones familiares donde no es fácil, no es fácil reconocer un abuso, ni para la persona que está siendo abusada, ni para la persona, para ninguna persona. Nadie quiere pasar por un abuso. Nadie quiere pasar ni en carne propia, ni que le pasa a alguna parte, ni como madre, ni como padre, ni como sadre. No hay forma en que nuestra mente, que seguramente Bárbara lo va a explicar mucho mejor, pueda aceptarlo de buena manera. Y en función de eso, respondemos como podemos y respondemos como nos sale, porque también se nos activan un montón de abusos previos que quizás estaba totalmente anulado, que quizás nunca en la vida había pensado, y porque mi hija o mi sobrino o quien sea vino y dijo un comentario, a mí se me dispararon todo lo que me había pasado de niña y no supe qué hacer. Miren, el tema del abuso es un tema muy delicado para trabajar en la educación sexual integral. Es extremadamente delicado porque nos toca fibras tan íntimas que si no nos ha pasado de manera personal, les ha pasado a alguien cercano y no es un tema muy fácil de poderlo charlar. No es tan fácil hablar de abuso en la escuela, pero que claramente es una decisión política y que es necesaria. Incluso muchas de las personas que militamos la ESI, lo hemos charlado y demás, hemos pasado algún tipo de abuso en la calle, en la familia, en la escuela, en la iglesia, y que porque esto mismo no queremos que siga pasando, es que militamos tanto la educación sexual integral. O sea, encontramos en la ESI una herramienta en que nos pueda llegar a proteger, acompañar, apañar, para poder seguir viviendo, encontrándole un sentido, encontrándole que, bueno, esta experiencia que me pasó la vamos a tomar como herramienta para poder trabajar por este lado. Pero pensaba en esto, en una familia donde no está, digamos, conceptualizado el abuso como tal, donde, bueno, pero si te hizo esto y no hubo penetración, entonces no es un abuso. ¿Cuántas infancias les han dicho a sus madres, Sí. como esta madre protectora que hablamos, che, mira, el pa, me parece que o tu novio, tu pareja, o el Sí. chico que viene, me hizo tal cosa que no? Y hay una negación. Sí. Y si es lo que decía Bárbara al principio, si ya nos dice que no, nuestra vieja, que es la persona que me cuida, si ya mi papá, que es la persona que me cuida, me da de comer, me hace que haga esto, capaz que no está tan mal. Hay toda una cuestión simbólica dentro de que la persona que me quiere no me puede hacer daño, ¿sí? Sí. Creemos eso porque la verdad que nos ayuda a sobrevivir también. Pero ahí Claro. está la importancia de la ESI y ahí está la importancia de poder tener en claro que cuando hablamos de educación sexual integral en las primeras infancias, ¿sí? En el nivel inicial, desde que una persona nace, podemos pedirle permiso para cambiar el pañal, hacer esa costumbre de decir, mira, permiso, voy a Permiso. cambiarte. El otro día cambié a mi sobrina, fue la primera vez, porque ya mis hijas están grandes,
Fue la primera vez que yo pedí permiso para poder cambiar un pañal. Y la miro a la gorda y le digo, ¿también me dejas cambiarte el pañal? Sí, la tía te va a abrir el pañal, ¿sabes? Te va a limpiar la cola con esto. Sí, y tiene 1 año y medio, Sí, ¿me entendés? Y sí, ella sí, me decía pero que sí, o me decía que no. Sammy, ¿me das un beso? Sí, Sammy, ¿querés que te dé otro beso? No, porque está aparte de educada en que la- puede elegir un sí y un no. claro, ¿Sí? Sí, porque decime, aparte Vicky. va incorporando, no, que cuando uno le va preguntando, va incorporando, ¿no? O sea, imagínate qué importante incorporar desde tan pequeña que te pregunten, o que te digan, ¿puedo? Permiso, voy a hacer esto. O sea, es como muy diferente a las crianzas que hemos tenido en general. Yo, bueno, como está faltando poquito, porque bueno, Giselle, sobre todo, vos dices tenés que cortar, ¿no? En un ratito, Sí, me tengo que ir a trabajar. no sé cuánto nos Sigo, queda, sigo, claro. sigo en una. Hay algo, más allá de que hay muchas cosas que están quedando y que nos dan ganas de seguir hablando, y bueno, después vemos si hay oportunidades de continuar, me parece que estaría buenísimo, bueno, ahí lo evaluamos. Retomo una pregunta que hizo una de las chicas que recién escribió, que me parece importante para ir dándole un cierre, es cómo podemos reparar en un niño o niña, ¿no? Cómo se puede acompañar la necesidad de sanar. eh, Sabemos, y en esto aclaro que tenemos la conciencia y la convicción de que solas y solos no, que tenemos que estar acompañadas, las personas que acompañamos a los niños para que sanen, pero bueno, ¿cuáles son algunas pautas para poder ahí tener en cuenta como comunidad, como agrupaciones, como colectivos, como mamás, para que las niñas puedan sanar en una situación de abuso? Lo primero es creerles. Lo primero es que sientan que los escuchamos y que validamos su experiencia. Los investigadores en trauma, fíjate que dicen que lo que produce el trauma no es tanto la experiencia aterradora, sino la falta de apoyo, ¿vale? O sea, vives una experiencia aterradora, vas a buscar a alguien y ese alguien te apoya, eso ya puede prevenir que se instale un trauma complejo, ¿vale? Por lo tanto, el rol del entorno es fundamental, ya sea una persona dentro de la familia, la madre, la tía, la prima, la abuela, o fuera, tal como decía Giselle, hay veces que dentro de la familia existe una negación, porque admitir el abuso es Claro, desestructurar la familia, ¿cierto? totalmente, Es es lo que siempre develar, trabajamos en la escuela. Sí, totalmente, es develar las redes de poder que hay y finalmente desarticularlas. Por lo tanto, requiere de una persona suficientemente valiente como para ir en contra de lo que, del orden, ¿vale? Entonces, lo primero es validar, ¿vale? Tenemos que entender también que muchas veces las comunidades escolares son maltratantes. Por lo tanto, puede ser que también invaliden, ¿cierto? totalmente. Cualquier petición de ayuda de la niñez. Entonces, lo primero es entender que ese niño o niña no quiere lo que le está ocurriendo. Por lo tanto, si va a pedirte ayuda es porque está desesperado o desesperada. Lo más probable es que si no encuentra un eco, el niño o niña va a preferir inmolarse, tal como decía, va a preferir inmolarse, mantener el silencio para mantener la homeostasis familiar, ¿vale? Porque ese niño Sí. no puede luchar, no puede huir, va a disociarse, ¿ya? Lo primero es creerle, buscar ayuda profesional, y una cosa sumamente importante, que por eso nosotros hemos tratado tanto en la ley integral contra la violencia a la mujer, de incluir a los niños también como víctimas de violencias, ¿ya? Para poder ser protegidos. ¿Por qué? Porque el organismo solo se va a reorganizar cuando se sienta a salvo. No se puede reparar un abuso si ese niño o niña tiene que ver al abusador todas las semanas. No se puede reparar un abuso si ese niño o niña sabe que el abusador en cualquier momento puede llegar a su colegio a buscarlo, ¿cierto? Necesitamos que la exposición a esa fuente de amenaza sea cero. Cuando es cero, ahí se puede empezar la reparación. Ahora, no quiere decir eso que no pueda haber un acompañamiento terapéutico antes, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que ojalá la celeridad del proceso terapéutico vaya de la mano de lo jurídico, ¿cierto? De las condiciones legales que permiten que ese niño o niña y esa madre o esa figura protectora, sea quien sea, estén resguardadas. Porque lo más probable es que ocurra el darbo, que el agresor, ¿cierto?
si tiene contacto con ese niño o niña, con esa madre, va a ejercer todos sus recursos, ya sea de seducción, de amedrentamiento, de victimización, para tratar de que ese niño o niña se retracte. Y sabemos que cuando un niño o niña se retracta, la justicia no es capaz de ver que eso es parte del abuso, ¿cierto? Y terminan cerrando las causas. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, creo que aquí acompañarse, si eres el adulto o la adulta que está acompañando a ese niño, tampoco te puedes quedar sola, porque es demasiado el estrés, ¿vale? Buscar colectivas, buscar asociaciones como la de ustedes, valerse de otras madres que están, madres protectoras, ¿cierto? Que puedan hacerte este acompañamiento empático, acogedor, contenedor, porque estos son procesos largos y muy desgastantes, ¿vale? Entonces eso es lo que en resumen podría decir. Sí, yo quisiera agregar que en esto mismo de que es tan difícil poder poner el cuerpo en esta situación de acompañadora, de acompañamiento, que por ahí genera una culpa eterna donde no nos movilizamos dentro de esa culpa. Quizás en algún momento de la vida alguien me contó esa situación y yo no supe responder y lo anulé, o sea, lo olvidé y acá no pasó nada y seguimos. Quienes venimos de una generación anterior a la ESI, quienes venimos desde esa más 30, más 20, la ESI ahora va a cumplir años en el año que es la Ley de Educación Sexual Integral en Argentina, que está del año 2006, cumple sus primeros 18 años, pero quienes venimos antes de eso, sabemos que quizás hemos intentado pedir ayuda y que quizás las personas que nos acompañaban no han sabido cómo responder, por esto mismo que decía Bárbara, de que se desestabilizaba tanto todo, y si esa mujer, pensemos en una madre, en una madre, si esa mujer no ha podido, porque también vivía en una situación de violencia, que era una violencia económica, porque ¿a dónde nos vamos? O sea, sí, está bien, está mal todo lo que está pasando, pero no, o sea, es todo un contexto. Quizás hablar a esa persona que se ha quedado con esa culpa de que se puede salir de esa situación, se puede reparar en la medida de lo posible, se puede dialogar, se puede, siempre todo con especialistas, con personas que puedan cuidar. Digo, el tema del abuso es un tema que nos paraliza. Yo actualmente recomiendo que cuando no podemos, salen todo el tiempo los abusos en la escuela. A las seños se lo dicen todo el tiempo, en los talleres de ESI lo dicen todo el tiempo. Entonces genera ahora una situación de shock que quizás a la docente que está en ese momento, a la madre que se lo dijeron en ese momento, se paralizó poder pensar y volver a eso. Quizás en ese momento se paralizó. Es como la pregunta que vos estabas haciendo de la comida, además de dónde, cómo se hacen los bebés, ¿viste? La típica pregunta. Imagínate que venga tu infancia y te diga, me pasó tal cosa y la mujer se paraliza. O sea, pensar en que podemos generar algún acto de reparación, de podemos llegar a acompañar, pero que claramente primero lo tenemos que identificar, tenemos que saber que esto pasó, tenemos que tomar conciencia, que es lo que vos decías, Bárbara, de esta negación que también existe y de esta forma de protección de que acá no pasó nada, Dios te salve María, dijera esperando la carroza. Entonces, nada, poder politizar el abuso, ponerlo en palabra, hablarlo. Creo que las nuevas generaciones, las infancias, las adolescencias, tienen herramientas que las adulteces y adulteces mayores no tenemos, ¿sí? Que nos ha costado mucho romper eso, que ahora hay más libertad de poder hablarlo, porque antes eso era cuestión de un ámbito privado, estaba hasta estipulado así, o sea, las maestras no podían interferir en esa situación, porque era ilegal, era una cuestión de familia. Por eso. Había mucho más castigo quizás, pero sí, yo creo ahora que es una cuestión que tenemos que hablarlo. Sí, yo creo que esto que decís de politizarlo me parece que tiene que ver con pensar en hacerlo visible y tal cual como vos lo decís, la ESI ha posibilitado que de esto se hable, porque cuando a mí me llegaba, o sea, escuchaba por ahí de esto que les cuesta hablar, es mejor no preguntar porque va a hablar cuando quiera. Yo sé qué raro esto, ¿no? Porque en realidad va a hablar cuando quiera, o cuando vos estás dando clase de ESI, salta. ¿Y qué necesitas ahí entonces? Y la pregunta de un adulto a una persona que te está diciendo, está todo bien si hablas, ¿no? Vos podés sacar sí, generar un espacio de cuidado, generar un espacio de cuidado que se da en cualquier... O sea, no sale el dolor porque sí. No sale el dolor cuando yo quiero nada más, sale cuando yo puedo, ¿no? Cuando yo sé que hay alguien que me va a escuchar y que va entonces a responder frente a eso.
no es un proceso terapéutico de, bueno, habla cuando quieras, no, hay que acompañar diciendo yo estoy acá, y por esto me parece que en esto de sacar las culpas, a mí también me resuena decir, sepamos que aparte del compromiso profesional, y sabemos que hay un montón, y de hecho yo quiero rescatar muchos profesionales, muchas que sí están comprometidas y que están queriendo hacer la diferencia en este sentido, porque si no, no podríamos ni tampoco trabajar dentro de la posibilidad de los cambios en las instituciones. O sea, yo quiero rescatar, por ejemplo, el área de la mujer del Poder Judicial acá en Mendoza, que trabajan re bien. Bueno, esto de hacerlo visible es fundamental. O sea, ya cuando puedes saber que hay otra persona que te va a escuchar y hay una comunidad o maestras o la directora que, o sea, ya salir un poco de este terror, ¿no? Casi del miedo a no decir lo que no lo vayan a decir porque si no, ¿qué hago? Ya posibilita, ¿no? Que podamos empezar a curar, a reparar. O sea, el profesional, la institución es necesaria, pero si nosotras mismas, como parte de esta sociedad, no nos habilitamos el poder decirlo y salir del miedo y terror en el que nos han ubicado, difícil va a ser que empecemos a reparar. Y yo creo que ya eso es sumamente sanador. Empezar a hablar y decir, che, acá somos un montón, estamos juntas, no vas a estar sola. Y sí, hace falta terapia, hace falta la medida jurídica para sancionar y que esta persona no siga establando el vínculo con este niño, niña, pero eso lo vamos a hacer en la medida en que sepamos que no estamos solas, ¿no? Claro. Que haya alguien Sí, que te está acompañando. sí. Bueno, no sé si quieren agregar algo bueno, en particular. no, agradecer a todos los comentarios que nos han estado haciendo, que han acompañado, afirmado y agregado info para este material. La idea es que quede grabado, lo vamos a intentar, ahora lo voy a tratar de publicar para que directamente ya quede grabado. Así que nada, etiquetar las cuentas y seguramente también voy a subirlo al canal de YouTube, que lo pueden encontrar en Por Más ESI. Por lo general, no todas las personas tienen Instagram y YouTube quizás también sea un poco más accesible. Sí, así genial. que nada, agradecerle a las personas que nos han acompañado el ratito que ha podido. Es un día laboral, un día muy de que todavía de trabajo. Yo particularmente me tengo que ir ahora a la escuela. Y eso, agradecerle a Bárbara, que no la conocía, así que mucho gusto. Y nada, con la Vicky que ya veníamos ahí manejando este vivo, y eso, de buscar redes de apoyo, de apañe, que no estamos solas, que si no tenemos a nadie dentro de la familia y no tenemos instituciones que nos acompañen, siempre va a haber una red de apoyo y somos un montón y cada vez somos más y que nos tenemos. Sí. Muchas gracias, chicas. Para mí un gusto compartir con ustedes. Encantada de más adelante. Siempre quedan cosas en el tintero, como que uno no alcanza a decirlo todo. Es un tema muy, muy necesario, así que pueden contar conmigo cuando quieran. Y ojalá que me pongan como colaboradora también en el live para que quede en mi muro y así pueda tener más gente lo pueda ver. Así que genial. Ahora muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Que esté muy bien. Emocionada. Bueno, gracias. Manso, gracias. Estemos comunicadas entonces. Que esté muy bien. Un abrazo a Un abrazo. y a todas. Chao, chicas. Chao, chao. Gracias a todos que se sumaron.